Dice la palabra del Señor en el versículo 15 del primer capítulo a los Colosenses. Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Señor, te damos gracias porque al considerar tu palabra fundamentamos lo que creemos. No hay manera, Señor, de que el hombre crezca espiritualmente si no es por medio de tu palabra. Así que te rogamos que el estudio de ella sea firme en nuestro corazón para poder, Señor, alcanzar una madurez espiritual que te agrade y que sea, Señor, para glorificar tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana anterior iniciamos este capítulo y una de las partes esenciales era ubicarnos en el contexto por el cual fue escrita esta carta. Y había dos situaciones que teníamos presentes. La primera de ellas, decíamos, el apóstol Pablo, sin conocer a los congregantes de esta iglesia en Colosas, porque no fue él quien predicó el evangelio en este lugar, escribe por solicitud de uno de sus discípulos llamado Epafras, quien fue de alguna manera evangelizado por el apóstol Pablo, se dice que en Éfeso, y que llevó el evangelio a Colosas hasta levantar una iglesia. Entonces, este hombre, inquietado por la situación espiritual de esta iglesia, acudió al apóstol Pablo y el apóstol Pablo dirige esta carta como respuesta de lo que está sucediendo. Lo primero de ellos es que es una iglesia compuesta, como casi todas, por gentiles y judíos, en donde los judíos representan una parte fundamental del problema. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero uno de los problemas era que estos estaban llevando a judaizar a la iglesia en Colosas, es decir, estaban dando importancia a guardar la ley, refiriéndose a las fiestas, refiriendo a la circuncisión, refiriéndose a guardar los días de reposo, y basaban toda la enseñanza en esto, y el evangelio del Señor Jesucristo no se basa en ello. Por supuesto que no es malo conservar y cuidar del comportamiento de la persona, pero esa no es razón de la salvación es creer en Jesucristo. Así que este es el primer problema. Y el segundo de ellos, un poquito más complicado, es que la parte gentil buscaba siempre manifestaciones extraordinarias y que por medio de ellas conocieran la palabra en lugar de buscar la salvación en Jesucristo. Es decir, ellos pensaban que de alguna manera todo aquel que encontraba algún conocimiento era por algún tipo de manifestación extraordinaria, ¿no? Y entonces solo aquellos que recibían estas cosas extraordinarias podrían conocer de lo que era el cristianismo. Pero el gran problema es que no se basaba en la palabra de Dios. Y eso es un gran problema, aún en nuestros tiempos. Cualquier situación que no se base en la Escritura, debemos tener cuidado. No puede haber nada ni nadie que hable de un evangelio, como el apóstol Pablo decía, ¿no? A los Gálatas, no es que haya otro evangelio, ¿sí? Pero nadie puede hablar diciendo algo contrario a lo que la palabra dice, ¿sí? Nadie absoluta, así sea el pastor más reconocido o al que usted lo haya conocido desde pequeño, si un día alguno de los que enseñan o enseñamos
explica algo diferente a lo que en la palabra está, porque se lo reveló, vaya usted a saber quién. No puede ser, eso es una herejía. La semana pasada decíamos que una herejía era todo lo contrario a lo que doctrinalmente se enseña. Herejía, por ejemplo, es decir que la salvación proviene de las obras, ¿sí? Es contrario a lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Entonces, estos eran los dos problemas que había en Colosas. Así que estuvimos observando una de estas cosas. Empezaba este pensamiento en el que se decía que el Señor Jesucristo, siendo un gran profeta, seguía siendo parte de la creación de Dios y por tanto no podría ser bueno del todo, ¿no? Y esto es algo que el apóstol Pablo tiene que refutar, tiene que argumentar para quebrantar ese pensamiento que se estaba mostrando y enseñando en esta iglesia, ¿no? Y entonces, la semana anterior decíamos que el apóstol Pablo de inmediato empieza a manifestar la argumentación para decir que Jesucristo es Dios. Se los explico de esta manera. Si nosotros no creemos que Jesucristo es Dios, perdidos estamos. No tiene ningún sentido estar aquí, ¿sí? Si nuestra enseñanza no se basa que Jesucristo es Dios y que por medio de la salvación estamos perdidos como todos los que no creen. En la semana, una maestra que me llevo de la 1 de mayo hacia el trabajo, porque vive de este lado, tiene un niño pequeño de unos 2 años y 6 meses. Le lleva un poquito de tiempo a Hannah, ¿no? Y me dice, pues de una vez habríamos de apalabrarnos, ¿sí? Vamos a hacer de una vez, a cerrar de una vez el trato para que mi hijo se quede con tu hija. Le dije, no, estás pero loquísima. ¿Por qué? Nada más te voy a dar una razón. Porque yo soy cristiano y tú eres católica. Y eso importa mucho, demasiado. Porque para mi pensamiento y lo que yo creo, los católicos como tú están perdidos. Así se lo dije, ¿eh? Los católicos como tú están condenados. ¿Por qué? Porque yo creo que por medio de Jesucristo hay salvación. Yo también creo en Cristo. Ella acostumbra, en su pueblo hay una costumbre que durante un año guardan a un Cristo de una iglesia y cada mes viene gente a venerar a la imagen, les hace partícipes de cierta comida y ellos expresan así su fe, ¿no? Pero, le digo, yo te he de decir que hay muchas cosas que tú ignoras y las ignoras porque no has leído la Biblia. Lee tu Biblia católica, ¿sí? Cuando tú comprendas lo que te estoy diciendo, pues a lo mejor hablamos, porque mi hija está muy bonita y tu hijo está muy feíto, le dije, ¿no? Se empezó a reír porque sabe cómo soy, pero hermanos, parece una tontería. Platicábamos Adi y yo sobre estas cosas y decíamos, es que no nada más es que el inconverso tenga afinidades con otra persona o no. O sea, no es que se vayan a llevar bien o mal porque uno es cristiano y otro es católica, o al revés, no es eso. Si comprendemos el evangelio, estamos hablando de salvación y de perdición. Ese es el problema, no nada más es el yugo desigual porque nos llevamos, bueno, no creemos lo mismo, pero nos respetamos. No es cierto. Si de veras creemos lo que la palabra de Dios nos dice, el que no cree en Jesucristo como Salvador será condenado. Olvídese que sea la persona a la que ama, ¿no? Si llega a tener hijos, es arriesgar el futuro de sus hijos para que sean condenados. Así es la palabra declara, ¿eh? No hay vuelta atrás. Ni porque nosotros seamos creyentes, nuestros hijos se van a convencer de ello. Nuestra tarea es llevarlos por el camino del Señor para que el Señor un día les muestre el propósito de la salvación y de creer en Jesucristo. Y entonces, si nosotros no tenemos por certeza lo que Jesucristo es para nosotros, estamos perdidos. Nos llamamos cristianos, quiere decir que nuestra salvación está basada en Cristo Jesús. Es así de simple.
Entonces el apóstol Pablo lo que quiere hacer al escribir a esta iglesia en Colosas es hacer ver que el fundamento de la fe es Cristo, ¿sí? Y dice este versículo 15, Jesucristo, al decir Él, es la imagen del Dios invisible. Y en la hojita que les acaban de pasar, estoy enlistando los 9 puntos que el apóstol Pablo propone acerca de Jesucristo. Está dividido en 9 puntos. El primero de ellos es este, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y dice la palabra griega que se traduce como imagen, es decir, esta palabra imagen que es traducida del griego, es eikrón. Y este eikrón en el griego se deriva de la palabra ícono, significa semejanza. Jesucristo es la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Al escribir de esta manera, Pablo recalca que Él es tanto la representación de Dios como la manifestación de Dios. En pocas palabras, el Señor Jesucristo, cuando le preguntan acerca del Padre, dice, tú lo conoces a través de mí, ¿no? El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. Porque en esencia el Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? Entonces lo que el apóstol empieza a decir o a argumentar es el por qué el apóstol Pablo predica que Jesucristo no, o sea, sí es hijo de Dios, así lo conocemos, pero es Dios. Sus atributos y su semejanza de perfección y de santidad es eso lo que Dios es. Se dice que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se habla del Señor Jesucristo. Así que en las apariciones que se hacen en visiones hacia Moisés, hacia Abraham, hacia todos los que conocen o hablan acerca del ángel de Jehová, se refieren a la presencia del Señor Jesucristo, que es Dios, que es Jehová, ¿sí? Así que entonces, lo primero que el apóstol Pablo dice que Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y repito, el mismo Señor Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque Él y yo uno somos. Eso es lo que el mismo Señor Jesucristo dice de sí mismo, ¿sí? Número 2, el primogénito de toda creación. Y esto pareciese contradictorio a lo que el apóstol Pablo trata de explicar. Porque si lo leemos así de simple, creemos entonces que es el primero de todos los que fueron creados, ¿sí? El primogénito de toda creación. Pero, una vez más, las palabras que se utilizan en el griego que utilizó Pablo para escribir tienen una traducción distinta a lo que nosotros conocemos. Dice, el primogénito de toda creación, esta palabra puede referirse al hijo que nació primero en sentido cronológico, es lo que les decía, el primogénito, el primero, ¿no? ¿Sí? Pero con mayor frecuencia dice, alude a la preeminencia en posición o rango. A ver, el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo como el que es el que tiene el derecho de heredar lo que Dios es. No puede ser primero primogénito y unigénito al mismo tiempo, ¿no? Si es unigénito, pues nada más hay un hijo, que es el Señor Jesucristo. Todos los demás sí somos sus hijos, pero dice el apóstol Pablo por medio de la adopción, que es en Cristo Jesús. Es decir, no podemos decir que Él es el primogénito de todos nosotros. No, porque Dios solamente tiene un hijo, que es el Señor Jesús. La semana pasada les decía que cuando el apóstol Pablo hablaba del Señor Jesucristo como su hijo, se refería y le daba valor a la esencia. Y les ponía un ejemplo, ¿no? Les decía que mi esposa y Hannah duermen así, con los dedos hacia adentro, ¿no? Y por supuesto que no se lo enseñó porque a los 2, 3 días de nacida la niña tenía las manos así. Algo genético, algo que pertenece de mi hija a su madre. Y el apóstol Pablo hablaba del Señor Jesucristo de esta manera
haciendo ver que el Señor Jesucristo en esencia era compuesto de lo mismo que Dios. Por eso sí es importante recalcar que nosotros somos adoptados y que Él es un hijo natural, que pertenece a la misma esencia, ¿sí? Y entonces, les decía, no puede ser lo mismo primogénito y al mismo tiempo unigénito, ¿sí? Solamente Él es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo hablando de Él como primogénito? Como el que es el que tiene el derecho de heredar. Nosotros a través de Jesucristo podemos heredar el reino de los cielos, pero la herencia pertenece al Señor Jesús. Si hablábamos o pusiéramos un ejemplo en la Biblia de esto que les estoy explicando, es acerca, por ejemplo, de Ismael e Isaac. Si bien Ismael es el hijo primero, ahí sí el primogénito se aplica en este sentido cronológico, no es el primogénito de acuerdo a la preeminencia de la promesa. El hijo primogénito, el que heredó esa primogenitura y esa herencia, fue Isaac, ¿sí? Lo mismo de Jacob y lo mismo de Esaú, ¿no? Esaú el mayor, Jacob el menor. Sin embargo, Jacob obtiene esta primogenitura, esta bendición, esta herencia como un derecho, ¿sí? Si yo pudiese hablar de mi propia familia, pues yo soy el sexto de primogénito, no tenía nada, había otros que, como Davicho que me lleva 20 años, ¿no? Había 5 antes que yo, ¿no? ¿Sí? Pero de alguna forma, que todavía no logro explicarme, es que Dios ha permitido que yo esté frente a la iglesia, no por méritos propios, siempre lo voy a decir, pero esa es la preeminencia, ¿no? No necesariamente el primero en edad es el que quede de alguna manera como primogénito dentro de la herencia de los padres. Así que este es el segundo punto. El Señor es el más importante porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos, insisto, la adopción. Y más importante, es imposible que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y creador a la vez. Y el apóstol Pablo lo dice en estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible, ya lo vimos, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo no puede ser creado y ser creador a la vez, ¿sí? Dice dentro de esto que acabamos de leer, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, refiriéndose a los ángeles, ¿no? A la creación previa al ser humano. Y esto tiene que ver también por las enseñanzas de esos tiempos, en donde había falsos maestros que trataban de guiar a la iglesia a una adoración terrenal a los ángeles. Pero cuando el apóstol Pablo habla de Jesucristo y dice que Él creó inclusive a todos los que sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades, quiere decir que el que los creó es superior a la creación. O sea, si lo podemos ver en nuestro término, Dios y el Señor Jesucristo, por supuesto que son superiores a nosotros, que somos su creación. Lo mismo con los ángeles. Nadie puede rendir adoración que no sea a Dios, que no sea a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque ellos tres que son uno, que esta es la Trinidad, son superiores a todo lo que fue creado por su voz. ¿Sí? Entonces, este es otro punto. Siguiente punto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como Dios, Jesús creó el universo material y espiritual para su deleite y gloria. Dice el apóstol Pablo que nosotros podemos creer lo que no vemos por lo que vemos. Y nosotros mismos que somos creación y todo lo que nos rodea, que fue creado por Dios, es sin duda la manifestación
de que hay un Dios que existe. Hay por ahí circulando en redes sociales una mujer que le hacen una pregunta y que dice que defienda quién es Dios, ¿no? Y su primer ejemplo es: si la tierra se acercara 1 kilómetro más a la tierra, todos seríamos disueltos, quemados, ¿no? Calcinados. Al sol, perdón. Te dije, ay, qué bueno que está Di porque me dijo al sol. ¿Sí? O sea, es extraordinaria la posición en que la tierra está, de tal forma que pueda ser iluminada por el sol, pero que no seamos calcinados. La distancia perfecta, en el movimiento de rotación y de traslación correctos, en la distribución del agua y de la tierra sobre la faz. Es extraordinario y es de verdad inútil pensar que todo ha sido creado de la nada. Es así. Es increíble que alguna persona pueda decir, pues quién sabe cómo fue creado. Dios no creo que sea, ¿verdad? Esa afirmación es terrible. Yo creo que ni siquiera ellos creen que se creen, ¿eh? De verdad. Yo sigo impresionado de cuando Adi iba a las consultas acerca de Hannah y me decía, es que ya se le ve la manita y todavía, y empezaba a describirme las cosas. Y es una impresión que nadie puede negar que la mano de Dios está en ello. Así que por medio de lo que vemos podemos creer en lo que no vemos. Por medio de lo que vemos podemos creer que hay un Dios que ha hecho todas las cosas. Y dice el apóstol Pablo, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, lo que habla de una eternidad. Sigue hablando de Jesucristo, ¿eh? Hay atributos que solamente Dios puede tener. Si Jesucristo no es Dios, no podría ser eterno. Él dice, es antes de todas las cosas. Así que Jesucristo es eterno porque es Dios. Y es omnisciente porque es Dios. Y es omnipresente porque es Dios. Él es la cabeza del cuerpo. Utilizando el cuerpo como una metáfora, como una alegoría, el apóstol Pablo expresa a esta iglesia, que la iglesia que es un cuerpo tiene una cabeza y que es el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo a Pedro, Pedro, ¿quién dicen estos que soy? Pues algunos dicen que eres un profeta, que eres un maestro. ¿Y tú quién dices que soy? ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y la traducción una vez más, tú eres una piedrita, tu nombre Pedro, eres una piedrita. Y sobre esta roca, señalándose el Señor a sí mismo, sobre esto que tú acabas de confesar con tu boca, de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Entonces, una vez más les digo, si nosotros no creemos que Jesucristo es el Señor y que es Hijo de Dios y que es Dios, estamos perdidos. Este es base fundamental de la iglesia cristiana. Decir lo contrario a ello es una herejía. Decir que Jesucristo solo es un gran profeta es una herejía. Negar que la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús es una herejía. Es una enseñanza diferente a lo que la palabra de Dios nos muestra. Así que por eso el apóstol Pablo está interviniendo de esta manera. El primogénito de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo que él es el primogénito de la resurrección. ¿Tuvo que morir Jesucristo? Sí, pero es el primero de los que habremos de morir que resucitó para vida eterna. Es el primogénito de los muertos, de los que habremos de morir
porque es el primero que resucitó para siempre. Sí, antes Lázaro había sido resucitado, ¿no? Y sí, en el Antiguo Testamento vemos también resurrecciones, pero personas que volvieron a morir. Jesucristo murió y resucitó, pero permanece vivo para siempre, ¿sí? Y dice además, es la cabeza del cuerpo, el versículo 18, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que con todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La única manera de reconciliarse del pueblo antiguo, del pueblo de Israel, era sacrificando animales, derramando sangre inocente para reconciliarse con Dios. Esto no era en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, Adán y Eva podrían habitar en el huerto y podrían tener convivencia con Dios. Una vez que el pecado vino a ellos, entonces ellos se cubrieron de Dios por temor, y esto reflejaba la separación entre Dios y el hombre. Así que el Señor, Jehová, mató unos animales y vistió a Adán y Eva con vestiduras nuevas que representaban ese sacrificio para reconciliarse con Dios. Una vez que se establece el pueblo de Israel a través de la descendencia de Jacob, llamado posteriormente Israel, y que salen de Egipto, que son separados, que son consagrados como un pueblo de Dios. Lo primero que establece en el monte Sinaí Jehová, y se lo entrega a Moisés, es la tarea sacerdotal, que tenía que ver con estos sacrificios para que el pueblo pudiese habitar el mismo espacio donde Dios estaba, ¿no? Era un acto de misericordia porque Dios descendía entonces al tabernáculo que se encontraba en medio de todo el pueblo y podía habitar allí por los sacrificios que estos hombres y mujeres hacían, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, viene porque estos sacrificios han dejado de tener efecto, porque los hombres y mujeres no tenían en su corazón y en su mente lo que esto significaba. En un acto rebelde, estos hombres y mujeres acudieron a otros dioses, adoraron a otros dioses. Veíamos ayer en el seminario cómo el profeta Oseas les hace ver, dice: yo engrandecí y les di, y el dinero o la plata que yo les hice llegar, ustedes la han utilizado para sacrificar a Baal. O sea, la bendición que yo les he dado la han utilizado para sacrificar a otro Dios. De tal manera que esos sacrificios dejaron de servir, dejaron de funcionar, dejaron de ser. Así que el Señor Jesucristo tuvo que venir y tuvo que ofrecerse a sí mismo como ese cordero en sacrificio para reconciliar al hombre con Dios. Así que dice el apóstol Pablo que por medio de él está dada la reconciliación del hombre con Dios. Por medio del único sacrificio perfecto que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice: a través de su sangre derramada es que ha reconciliado. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante el medio, la sangre de su cruz. Vamos a volver a ser lógicos en nuestro pensamiento. Dios no permite que nada ni nadie sea adorado si no es Él. Es un Dios celoso, dice la Biblia, ¿no? Piensen, si esto es así y Jesucristo no es Dios, ¿cómo por qué utilizaría ese medio
para reconciliarlo con el hombre. Sabiendo que por supuesto en el acto sería objeto de adoración. Es decir, si nosotros sabemos que por medio de Jesucristo hay reconciliación, lo consiguiente es que nosotros adoremos ese medio, ¿no? Como por qué Dios Padre permitiría que el Hijo tuviese este acto y esto le rindiese adoración, si no es Dios. O sea, de pura lógica tenemos que entender esta parte, ¿no? ¿Y por qué lo recalco tanto y tanto? Porque esto es lo que nos diferencia de todos los demás. Esta verdad del Evangelio es la que nos hace diferentes a católicos, a testigos de Jehová, a mormones y a la religión que usted me diga. Jesucristo es esa diferencia entre todos. Por eso tiene que ser recalcado y recalcado y recalcado y recalcado. Y aquellos que vienen y entran a este lugar, una verdad deben tener en su mente siempre: por medio de Jesucristo hay salvación. Lo demás lo podemos ir aprendiendo con el tiempo, ¿eh? Podemos ir leyendo y aprendiendo lo que Dios nos muestra que es. Pero hay una verdad que debe ser primordial. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, y a través de Él, dice la Escritura, por medio del apóstol Pablo, hemos sido reconciliados por medio de su sangre. Entonces, es fundamento lo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses para lo que hoy creemos y para lo que estos hombres y mujeres habrían de creer en la iglesia de Colosas. Dice el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, si todos nosotros permanecemos en la creencia de que Jesucristo es Dios y que por medio de su sacrificio y su sangre preciosa hemos sido alcanzados y somos justificados, entonces la bendición del Señor no se apartará de nuestra vida. ¿Sí? Esto es lo que el apóstol Pablo expresa a estos hombres y mujeres. Hay verdades que no podemos dejar escapar de nuestra mente. Me acuerdo alguna vez que mi papá decía: usted no va a cambiar la seguridad de su salvación por algo inestable, algo que es falso, ¿no? Cuando enseñaba acerca de algunas cosas referentes a los testigos de Jehová, en donde pues ellos argumentan creer en Dios, pero Jesucristo en nada es lo fundamental en su creencia, ¿no? Para nosotros lo fundamental en nuestra creencia es Jesucristo. Y entonces, dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo primero tendríamos que decir que es base para que muchos en la Iglesia Católica enseñen acerca de el purgatorio. Si profundizáramos en el versículo 24, argumentan de alguna manera que alguna persona que ha muerto y que resta alguna tarea por realizar para poder alcanzar la vida eterna, porque el apóstol Pablo aquí habla acerca de lo que le faltó, lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿sí? De una persona que ha muerto, de uno que habitó la tierra que ha muerto, ¿no? Por supuesto que no tiene nada que ver con ello. Dice primero: me gozo en lo que padezco. Si ustedes recuerdan, Ananías, enviado ahí en el libro de los Hechos, nos lo narra, a visitar a Saulo en ese momento, a Pablo. El Señor le dice: necesito que vayas a esta calle y que preguntes por y dice Ananías: pero yo, Señor, tú sabes que este hombre ha perseguido a la iglesia, tú sabes que esto y tú sabes que el otro, como si supiera más que Dios, ¿verdad?
Pero le dice: Ananías, ve, porque instrumento me es este, y porque yo le he de enseñar cuán necesario es que padezca por mi nombre. Y como si esa palabra se cumpliese en la mente de Pablo, dice: ahora me gozo de lo que padezco. Ahora me gozo de que el Señor me haya tomado por digno para enseñarme lo que es padecer por su nombre. Fíjense bien lo que está diciendo, ¿eh? Nosotros tenemos a veces un conflicto con las pruebas, ¿no? Tenemos aflicciones, tenemos enfermedad, tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos falta de economía y nos entristecemos y decimos: Señor, ¿por qué? Pero Pablo dice: ahora me alegro, me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en las pruebas, me gozo en las tribulaciones, me gozo en haber sido apedreado, me gozo en haber sido tomado digno de que me dijeran que soy hijo de Dios y sirviente de Dios. Me gozo de mis prisiones y me gozo porque a través de ello he logrado cumplir el ministerio que Dios me dio. ¿Cuál es el ministerio que Dios le dio? Le dijo a Ananías: este me es instrumento para ir a los gentiles, para ir a los reyes, para llevar el evangelio de Dios. Así que dice el apóstol: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Así que lo que quiere decir es: así como el Señor Jesucristo pasó aflicciones en la tierra, como si faltara algo por padecer para que este evangelio sea extendido, ahora yo me gozo de poder ser ese ministro que Dios ha tenido. Debemos de verdad estar agradecidos de que Dios nos haya tomado por fieles para ser sus ministros, para llevar su palabra, para predicar el evangelio, ¿sí? Y debemos hacerlo con toda reverencia. Decía la hermana Dulce hace un momento: a veces parece que no dimensionamos quién es nuestro Señor. Yo no creo que a veces, yo creo que siempre dejamos de dimensionar quién es Dios. El que hizo los cielos y la tierra, el que es eterno, el que es omnisciente, el que todo lo sabe, pero sobre todo el que es santo, al cual no deberíamos poder acercarnos, porque somos indignos de estar en su presencia. Ese es nuestro Dios. Y si nosotros comprendemos esto, entonces estaremos agradecidos de que nos permita siquiera llamarnos cristianos. Ese es nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo: y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio que había estado oculto? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio, Cristo en vosotros. A ver, en toda la escritura en el Antiguo Testamento leemos que Cristo, que el Mesías, habría de venir a la tierra, ¿no? Pero el misterio, el más grande misterio que el apóstol Pablo ha reconocido, es que no solo habría de venir a la tierra, sino que habría de presentarse en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros creemos que cuando creemos en el Señor Jesucristo como salvación, como Salvador, Él habita en nuestro corazón. Ese misterio que a nosotros nos parece tan simple y tan cotidiano, era un misterio para este tiempo, en los tiempos de Pablo. Así que dice que él se siente contento
Porque ese misterio que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, que es Cristo habitando en cada uno de los que creen en su nombre, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Haciendo referencia a lo que en versículos antes y que veíamos la semana anterior, que decía que la potencia del poder de la gloria de Dios habitaba en el hombre. Dice, yo desde que sé que ustedes han creído en este evangelio, oro al Señor para que la potencia de su gloria, para que el poder de su gloria se manifieste en su vida. Ahora Pablo dice que la única forma que él ha tenido éxito en este trabajo ministerial, por el cual ha luchado, lo ha hecho según la potencia de él. Fíjense el grado de humildad de este hombre. Está diciendo que todo el ministerio que ha tenido jamás ha sido por el poder que él tiene, sino el poder de Dios manifestado en su vida, la cual dice actúa poderosamente en mí. Es así. ¿Cómo he de pasar esta prueba? Esperando que el poder y la manifestación de Dios sean en mi vida. ¿Cómo he de crecer espiritualmente? Esperando que el poder de Dios, el poder de su gloria se manifieste en nuestra vida. ¿Cómo he de avanzar a ser el hombre de acuerdo a la estatura de Dios? Esperando que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. El mismo Pablo, siendo un hombre ya mayor, siendo un hombre que ha cumplido a cabalidad el ministerio que se le ha dado, a pesar de padecer por el nombre de Jesús, entiende que la única manera de haber hecho esto era por medio del poder, de la potencia de Él, dice, la cual actúa poderosamente en mí. Así que, hermanos, es muy importante que esto no lo borremos de nuestra mente. El Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y sin el Señor Jesucristo no tenemos ni siquiera razón de ser. Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, porque por medio de Él hemos sido reconciliados gracias a su sangre, a la sangre del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta verdad ha sido revelada en nuestro corazón. Cuando el Señor Jesucristo le menciona a Pablo que esta verdad ha sido revelada por Dios desde los cielos, tenemos entonces que reconocer que en nosotros también ha sido así. Jesucristo es Dios. Jesucristo fue muerto y fue resucitado. Jesucristo es la base fundamental de nuestra creencia y nuestra fe. Es la base fundamental de este evangelio que predicamos. Jesucristo es el regalo más precioso que todos nosotros hemos recibido. Así que primicias de la resurrección ha sido el Señor, porque a través de Él tendremos vida eterna, una vida eterna para adorar y exaltar ese nombre por los siglos de los siglos. Te damos gracias por ello y te damos gracias por la revelación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.